Lucas 9, 23 al 24, allí vamos a estar leyendo, honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, que la salvará. Todos o algunos. Porque hay personas del montón, o más fácil, del montón o escogido. La escritura dice que la mies es mucha, más que los llamados son pocos. Hay algunos, amados hermanos, que han sido llamados y son pocos los que han obedecido. Y la escritura dice: y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, en pos de Jesucristo, en pos del evangelio, en pos de Jehová, ¿qué debo de hacer? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo aquel que ha reconocido a Cristo como único y suficiente Salvador de su vida, debe de saber que su voluntad se la ha entregado a Dios y que ya no va a ser su voluntad, sino la voluntad del Padre. Sabemos que Jesucristo, antes de morir, Él dejó una recomendación. De igual forma, cuando quizás usted ha visto morir a su familiar, papá, mamá o abuelo, que le ha dicho: yo quiero que vengas Rosa, yo quiero que vengas Juana, yo quiero que vengas Marta, y les voy a dar una recomendación. Estoy a punto de morir y esto es lo que ustedes van a hacer después que yo muera. Jesucristo mencionó y habló de la gran comisión. Antes de él, amados hermanos, morir o ascender a los cielos, habló y dijo: esta es la comisión que yo les dejo. Y número uno es negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguir al que hizo los cielos y la tierra. Porque todo aquel, dice la escritura, que quiere salvar su vida, la va a perder. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la va a salvar. ¿Por causa de quién? De Dios. Algunos están perdiendo su vida, pero no la pierden por causa de Dios. La pierden por sus propios afanes. La pierden por sus propias creencias. Las pierden, de hecho, amados hermanos, por aquellas situaciones en las cuales se ven envueltos. Y repito nuevamente, por sus propios afanes y anhelos y deseos de su corazón, pero no el anhelo y el deseo de Dios. Cuando hay un anhelo dentro de ti, tienes que estar percibido si ese anhelo viene de Dios. Tienes que estar percibido si esa es la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y cuando caminamos en la buena voluntad de Dios, no habrá derrota, solamente victoria, porque en Cristo hay victoria. Y por eso yo quiero mencionar uno de los primeros grupos, y es todo. Y el todo es aquellas personas que escucharon el llamado del Señor para seguirle y escucharon, amados hermanos, cuál es el precio que hay que pagar para hacerlo. Y cuando lo oyeron, dice: a mí no me gusta eso. Me llaman de vigilia. Hay vigilia. ¿Y por qué no fuiste a la vigilia? Ay, me dolía el pelo. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? ¿Y por qué no fuiste al ayuno? No sé, pero parece que yo tengo. Y hay diferentes situaciones. Ellos oyeron el llamado. Y estos son los que están en el montón. Y saben cuál es lo correcto. Mira esto.
Hay gente que sabe cuál es lo correcto para prosperar. Hay gente que sabe cuál es lo correcto para su salud. Hay gente que sabe cuál es lo correcto para cambiar su vida. Hay gente que sabe cuál es lo correcto para cambiar su vida. Pero ellos no lo quieren. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Hermano, ora por mí, hermano. Ora por mí, estoy pasando una prueba. Y cuando estamos comprometidos, nuestra situación será fácil. Porque siempre saldremos adelante. Siempre habrá bendición para nosotros. Siempre está una oportunidad para avanzar y crecer. Entonces el montón no quiere pagar el precio. Pero algunos, miremos, un grupo reducido, son unos cuantos. Unas cuantas personas que están dispuestas a negarse a sí mismos. Que están dispuestos a tomar su cruz cada día. Que toman la decisión de seguir a Cristo. ¿Por qué? Por convicción. Y si reflexionamos en nuestra vida cristiana actualmente, ¿de cuál de los dos grupos somos nosotros? ¿Soy del grupo de todo o soy del grupo de algunos? ¿Soy del montón o soy de algunos? ¿Por qué cree usted que hay personas, amados hermanos, que cuando tocan quizás una trompeta, usted siente como que esa trompeta habla? Que cuando tocan amados hermanos, quizás un violín, usted siente que ese violín, gloria al Señor, habla. Y algunos hasta le han dado reconocimiento por tocar un instrumento musical. ¿Por qué cree usted que hay personas que cuando cantan pareciera que los mismos ángeles están cantando? Porque son algunos los que se esfuerzan, porque son algunos los que practican. O sea, para la excelencia hay que trabajar y hay que pagar un precio. No es, amados hermanos, solamente de soplar y que la chimbomba se inflame. No, tenemos que pasar un proceso. Y digo esto porque algunos creen que el hecho de solamente de estar en la iglesia las cosas van a cambiar. No, hay que esforzarnos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Hay gente que no quiere negarse por las tardes para venir a la iglesia. Hay gente que no quiere negarse, bendito Dios, por las noches para venir a donde la iglesia. Ay, es que en la tarde mucho calor. Por allí dicen algunos, la unión hace la fuerza. Y si nosotros nos ponemos de acuerdo, por eso Jesús hace una oración y dice que así como somos uno, tú y yo, ellos puedan ser uno. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuál es el problema? Muchas veces en la familia hay 3 y 4 y 5 hermanos, pero 3 piensan diferente y 2 piensan iguales. ¿Aló? Y los 2, por no estar luchando con los 3, dicen, mira, mi hermano, quedémonos los 2 o esparcimos, porque mira, aquí no se puede. Estos están pensando diferente y yo no puedo. Y solo que sea alguien necio o tonto se queda para tener una batalla que nunca va a tener fin. Alaba la gloria de Jehová. Entonces es importante reconocer que si esos pocos, esos 2 se ponen de acuerdo, porque la Biblia dice, si 2 de vosotros se ponen de acuerdo sobre lo que piden en oración, lo van a recibir. Muchas veces el montón no funciona, pero los que están de acuerdo funcionan. Dice la escritura que en el día del Pentecostés estaban como 120 unánimes. Lo que da a entender que en el Pentecostés habían más personas, pero solo habían 120 y algo unánimes. Es en la unidad que hay poder, es en la unidad que hay victoria, es en la unidad donde encontramos la fortaleza y la victoria de Dios. Así que yo pregunto, usted de los todos, del montón, que solo oigo el llamado, que solamente sigo de lejos, que solamente visito la iglesia de vez en cuando, pero no estoy dispuesto a tomar la cruz para seguir a Cristo. ¿Cómo podemos ser de esos algunos que están dispuestos a seguir a Cristo por convicción y compromiso?
¿Cómo podemos hacer? ¿Sabes que al inicio de la iglesia no fue fácil? Gloria a Dios. Digo, no fue fácil. Había veces que había para el combustible. Yo caminaba con un camioncito para allá y para acá, y en vez en una cuesta me quedaba porque el tanque era tan grande y lo poco de combustible que llegaba a ponerle era tan poco, que la cuesta era tan alta que el diésel se iba atrás. Me estoy yendo. Y uno se ríe de eso, claro que sí. Y unos cuantos o unos pocos allí estaban apoyando. No era el montón, eran unos cuantos. Pero debido a esos cuantos que estaban unánimes, que estaban unidos, algo ha acontecido y seguirá aconteciendo. La obra seguirá avanzando. La gloria de Dios seguirá derramándose. Los enfermos serán sanados. El que no ha conocido a Cristo será tocado. Entonces hay gente que se desanima porque está iniciando. Y todo inicio no es fácil. Toque al vecino y diga, no, no es fácil. Algunos van a aprobar lo que estás haciendo y otros lo van a desaprobar. Y es posible que te pase lo de Moisés. Toda la generación que salió de Israel la desaprobaron. Y hasta que nació la nueva generación de 20 en adelante, fui aprobada. Pero lo más importante, uno, es que Dios tuvo paciencia. Y yo creo que más que Moisés. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios buscó a la persona correcta para que pudiera entrar a la tierra prometida y se diera la palabra que Dios había dado al pueblo de Israel. Bendito Dios, que ellos entraran a poseer la tierra que Dios había decidido. Y hay muchas promesas que Dios te ha dado a ti, y hay muchas palabras que Dios ha puesto en ti, pero tienes que ser sabio y ser de los pocos que saben esperar, porque la palabra que Dios te ha dado, lo que Dios te ha dicho, se va a cumplir en tu vida, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Él ha prometido, Él lo va a cumplir. Dígale al vecino, Dios lo va a cumplir. Así que debemos de estar seguros de que siempre habrá oposición, lucha, pero en Cristo tendremos victoria. Dije, siempre habrá oposición y lucha, pero en Cristo Jesús que tenemos victoria. Siempre van a estar las oposiciones, siempre van a estar las luchas. Oye, el que se casa y piensa que todo va a ser color de rosa, mejor quédese soltero. No, yo no lo estoy asustando. Porque en vez de va a ser su esposa la que se levante con el pie volteado, o en vez de usted como esposo, renegando, peleando. Aló. Pero va a haber una oposición y tienes que aprenderla a confrontar, y tienes que muchas veces ser flexible. Ahora el pastor está hablando de matrimonio. No, es un ejemplo, tranquilo, vamos a seguir con el mensaje. En 2 de Timoteo 2:12 dice, si sufrimos también reinaremos con Él. Si sufrimos también reinaremos con Él. Y yo no espero hasta llegar al cielo para reinar con Cristo. Ya estamos reinando desde que estamos aquí en la tierra, si estamos sufriendo, porque la escritura dice, bienaventurados los que por mi causa os vituperen o os persigan y digan tales cosas contra vosotros, como mintiendo. Si le negáramos, Él también los negará. Cualquier cosa que nosotros le hayamos negado al Señor, Dios también lo va a hacer con nosotros. ¿Qué quiere decir, pastor? Muchas veces negamos el tiempo y por eso las cosas no se aceleran. Me estoy yendo. Las cosas se aceleran cuando ustedes, ese tiempo, porque aquí no hay haraganes, solo los haraganes tienen tiempo de sobra. Aquí hay gente ocupada. Y cuando Dios hizo el llamado a gente que estaba ocupada. No hizo el llamado a haraganes. Al que estaba pescando lo llamó porque estaba trabajando en la pesca. Amén. Al que estaba, amados hermanos, cobrando el impuesto, estaba trabajando, cobrando impuestos. Aló, hay alguien que está oyendo.
Y aún, amados hermanos, a muchos, aún aquel que estaba en el sicómoro también lo llamó y él también estaba ocupado. Sin embargo, hay gente que piensa que el evangelio es para gente desocupada. El evangelio es para gente, gloria a Dios, que mantiene ocupada. Y cuando le das el tiempo a Dios de esa ocupación, Dios se va a ocupar de tus asuntos y mirarás la gloria de Dios sobre tu casa. Usted le ha prestado un tiempo a Dios para venir y reunirse a este lugar. Pero si usted no le da tiempo a Dios, yo creo que su tiempo se va a cortar en esta tierra. A su nombre. Así que el texto es claro y nos dice que toda persona que quiere vivir piadosamente, es decir, que quiere vivir una vida consagrada para Dios, haciendo su voluntad, siguiendo sus caminos, será perseguido ¿por quién? Por el enemigo. Tenemos que saber, amados hermanos, que cuando decidimos de corazón seguir los caminos del Señor, estamos entrando en un verdadero campo de batalla espiritual. Usted dice: yo me niego a mí. Entonces el enemigo comienza a ponerle pruebas, comienza a ponerle procesos en la vida, dificultades en la vida. ¿Cuántos dicen amén? Por eso nosotros debemos de ser sabios, debemos de ser entendidos y saber que siempre que Dios nos manda a hacer una misión, el enemigo se va a levantar contra nosotros. Si usted es líder, no espere. Fíjese que estoy alegre porque ya soy líder. No, alégrese cuando le venga la prueba. Cuando el sol candente del desierto caliente y usted no sepa para dónde ir. Algunos piensan que el hecho de que son líderes van a llegar donde alguien le va a decir: ¿quiere aceptar a Cristo? Por favor, acepte para que vaya conmigo a Olivo Verde. Aló. Te va a tocar que entrar a las profundidades de tu misma alma y buscar en las profundidades de tu misma alma y negarte a las profundidades de tu misma alma, porque habrá gente rebelde que te va a decir sí, pero no va a seguirte. Hay alguien que está oyendo, habrá un montón que te va a decir sí, yo voy a ir, y a la hora nadie va a estar contigo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Y esa es una realidad. ¿Cuántos te dicen cuando estás pasando una prueba y te ven llorar: no se preocupe, yo estoy con usted? Y te abrazan y usted llora en el hombro de aquel o de aquella. Y ella llora junto con usted, y solamente es que autoconmiseración. Solamente es un momento de qué, de algo que está en sus emociones, pero no verdaderamente tiene una convicción. La convicción va más allá de tus emociones. Ay, Samaya, la Jamansa, Kimaloa. Cuando tú tienes convicción, usted sabe, cuando usted dice: oh, gloria a Dios, como Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Usted se niega a usted mismo. Usted le dice no al pecado. Usted le dice no a perder su tiempo. La Escritura dice que debemos aprovechar el tiempo porque los días son malos. Así que debemos de saber que cuando decimos de corazón que le vamos a servir a Dios, el diablo se va a interponer. Porque toda buena obra y todo don perfecto que despierta envidia. Cuando tú vienes a la iglesia y alguien te pregunta, el vecino: fíjate que he visto yo ¿a quién? A la Julana salir, a la Rosita salir siempre los domingos en la tarde, pero no sé para dónde va, porque el marido lo tiene en Costa Rica. ¿Qué quiso decir? Nada. No quiso decir nada. Entonces le dice: oye, Goya, ¿y por qué no le ponemos atención? Hacete allá, vos sabes la hora más o menos que pasa la Rosita. Vamos a verla. La vamos a agarrar infragante. Aló. Y le dan persecución hasta Olivo Verde. Y al final
Hasta la Goyita dice: yo tengo que quedarme en esta iglesia. Y se queda la Goyita en la iglesia y termina convertida también a Cristo con la Rosita. ¿Por qué? Porque usted ha estado haciendo el trabajo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Aló? Eso le costó a aquella persona que estaba pensando mal. Y hay otros que se van a dar cuenta que estás yendo a la iglesia y se van a acercar. Hoy te veo los domingos salir. ¿Y para dónde es que vas vos? Por ahí, le dice, porque quiere ser evangélico a la secreta. No me digas que ahora andas con esos gritones. Ay, pues sí, vos, es que me invitan y yo, ay, voy. Vos estás perdiendo tu tiempo, Rosa. Ay, caray, Rosa. Ay, caray, Goya. Y te quieren apartar de los caminos de Dios. Te van a poner obstáculos. Pero debes de saber que tienes que animarte. Y a lo mejor no sea ni la Goya, Rosita. Puede ser Goyo, tu esposo. El que te diga: mujer, ¿y por qué te vas? Mira que los domingos es el único día que yo tengo para estar con vos. Rosita, el Goyo, fíjese. Y cuando Rosita se le quita el aliento y el ánimo y se desanima, ahora el Goyo camina para otro lado. Y ahí Rosita no le puede decir al Goyo: ¿y ella dónde andas? ¿Por qué? Porque el enemigo se interpuso en tu camino. Tú ibas bien. Goyo lo que tenía que hacer es traértelo tú a la iglesia para que también se convirtiera. Y ahora solamente Rosita no viniera, sino que vinieran los dos y le sirvieran al Cristo de la gloria. Porque no hay nada mejor que servirle a aquel que hizo los cielos y la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Dile al vecino: hijo mío, dígale, si los pecadores te quisieran engañar, no consienta. Dígale: sigue viniendo a la iglesia, sigue trabajando en la obra, sigue levantando las manos de tu líder. En Efesios 6:2 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldades en las regiones celestes. Así que usted no tiene problemas con Goya ni Goyo. Usted tiene problemas con el enemigo, pero debe de saber usted que Goyo lo va a usar el diablo, que a Goya la va a usar Satanás para detenerla de los caminos de Dios, y que hay una lucha y que usted va a orar y le va a decir: liberta a Goyo o a Goya, liberta al que está atado por el pecado, y Dios lo va a libertar. Y cuando acuerde, usted va a estar haciendo la obra de Dios, porque usted se ha negado a usted mismo y ahora está siguiendo a Jesús, ha dejado, gloria a Dios, ha tomado su cruz. Mire. Hay gente que especialmente el día que va a adorar a Dios es el día ocupado. Ellos pueden dejar cualquier día, pueden dejar cualquier domingo, cualquier jueves, cualquier sábado o cualquier día de la célula, menos el día de su trabajo. Aló. Hay gente que yo le pregunto: hermano, ¿y cómo se ha sentido? Aquí triste porque me hace falta mi familia. Pero la iglesia no, porque no la considera familia. Nunca la consideró. Nosotros somos la familia. Jesucristo lo dijo. Y cuando usted está lejos y dice que no le falta la iglesia, cuando usted está lejos y usted dice que no le faltan sus hermanos, usted nunca fue creyente. Porque cuando estuvo la pandemia y tuvimos esos días cerrados, yo decía: ¿y cuándo voy a ver a los hermanos? Y yo me preguntaba: ¿será que se murieron todos? ¿Será que Cristo se los llevó o el COVID se los llevó? Pero cuando yo vine, gracias a Dios, los vi a todos. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Porque te hace falta. Imagínense que cuando yo estaba pequeño, iba a la iglesia. Me acuerdo de los hermanos que me daban clase dominical. Y algunos yo les pregunto: hermano, ¿y cómo ha estado? Dios me le bendiga. Y cuando me di cuenta después del COVID que 2 de ellos murieron,
Yo sentí que parte de eso se fueron, de parte de mi alma se fue con ellos, porque ellos me enseñaron la escritura. Ellos me enseñaron un principio. ¿Aló? Y los consideré mis hermanos. Y los considero mis hermanos. Pero hay gente que no comprende eso. Por eso, porque son del montón. Pero cuando eres escogido y eres de los cuantos, te das cuenta lo que es una familia. Jesucristo comprendía ese principio y por eso Jesucristo no hizo milagro en su tierra natal, porque en su tierra natal nadie creía en él. Pero cuando salió de su tierra natal, dice que habían milagros, habían liberaciones, habían prodigios de parte de Dios, porque él entendió, amados hermanos, que aquel que se niega a sí mismo puede recibir, oh gloria a Dios, el milagro de Dios. Así que es muy importante comprender que debemos de tener también la seguridad que no estamos solos. Dígale al vecino, tú no estás solo. Dios está con nosotros. Y Dios es más poderoso. Gloria a Dios. Y si Dios está con nosotros, aunque se levante lo que se levante, no podrá contra nosotros. Dios estará ahí siempre dándonos su respaldo. Dios estará siempre ahí guardándonos. Dios estará ahí siempre, gloria a Dios, cuidando de nosotros, porque no estamos solos. Él dijo, me voy, pero no los dejo solos. Les dejaré ¿a quién? Al Consolador. ¿Y él qué? Él estará todos los días. Y si esta semana que pasó te sentiste solo, entonces mentira del diablo. Tú no estás solo. Lo que tienes que hacer es meditar en la palabra de Dios, porque en la meditación está la delicia de Dios. El salmista menciona en el Salmo 119, del 97 al 120, y dice, oh Jehová, en el 97 del 119, cuánto amo tu palabra. Si tú amas la palabra y meditas en ella, tendrás convicción, serás imparable, no te podrá detener absolutamente nada. Hay gente que dice, es que yo tengo pensamiento de suicidarme, pastor. ¿Qué será? Tú no lees la Biblia y por eso quieres morirte, porque ya estás muerto. Primera de Corintios 15:58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constante, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pasamos por procesos en la vida donde nosotros queremos quizás detenernos. Amén. Pero ¿qué? Debemos de estar constantes en el Señor, porque las circunstancias de nuestra vida son cambiantes y muchas de ellas no están bajo nuestro control. No depende de nosotros. Nuestras condiciones económicas, familiares, geográficas, laborales pueden cambiar, pero nuestras decisiones de seguir a Cristo tienen que ser principales y debe de ser la prioridad de nuestra vida. Tenemos que mantenernos en nuestra decisión firme y constante, porque muchas veces nosotros decimos, bueno, me estoy yendo mal con mi hijo, yo ya no voy a seguir a la iglesia. ¿Por qué Dios permitió eso? Dios te está enseñando algo. Pídele a Dios que te dé un espíritu, de aquel hombre, de aquella mujer que quiere aprender, y que puedas aprender de cada una de las circunstancias. Pero no te detengas. Avanza en la vida, camina en la vida. ¿Con quién? Con Cristo. Porque con Cristo somos más que vencedores, porque todo lo podemos en Cristo, que es nuestra fortaleza. Y si estás en Cristo, entonces Dios te va a ayudar a avanzar. Nuestra convicción tiene que ser
nuestra motivación, no una emoción. Nuestra convicción debe de ser una motivación. Muchas veces nos rendimos porque por aquello que Dios nos ha entregado. Siempre habrán luchas, siempre habrán problemas, siempre habrán dificultades, pero con Cristo y tomado de la mano del Señor somos más que victoriosos y vamos a vencer. En Juan 6 del 60, gloria al Señor, al 68 dice: al oír muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, le dijo: ¿esto os ofende? ¿Cómo le dijo Jesús? ¿Esto les ofende a ustedes? ¿Les ofende esto? Juan 6, del 66 al 68. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Qué hicieron? Se desanimaron, se regresaron, ya no lo siguieron. Y dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Que les vaya bien. Por ahí en la puerta, váyanse. Y le respondió Simón Pedro: Señor, ¿y a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Tienes que tener esa convicción. Tienes que decir: de aquí nadie me mueve ni me aparta. Alaba la gloria de Dios. Y aunque me corran, no me voy. Aquí me voy a quedar. Y aquí yo no salgo sin mi respuesta.